Creo que pruebas son demasiadas para determinar que nosotros nunca estamos solos. Para eso está Insomnia, para abrir una puerta a lo paranormal. Un foro antes de ir con la música. Bueno, un pequeño foro, lo escribe Osita. Dice, quiero que lean mi historia de miedo. Esto sucedió hace unos 5 años cerca de Carmen de Apicalá. Un día la profesora nos dijo que la acompañáramos esa noche. Teníamos que ir a cuidar su bebé, ya que le estaban ocurriendo cosas muy extrañas. De pronto, a las 12 de la noche, comenzaron a caerse los libros, golpeaban las sillas, se abrían las ventanas por las cuales se veían sombras corriendo y riéndose macabramente. Luego todo se calmó y yo caí como una especie de sueño profundo. Pero al otro día, la profesora amaneció con chupones en la cara, en los senos. Y dijimos que era necesario bendecir la casa. Lo hicimos y no volvió a pasar nada raro. Dicen que pudieron haber sido brujas. No existen, pero de que las hay, las hay. Esto lo dice Osita. Y quiero recordarles, señor Contreras, y gente que se pone a escuchar Insomnia los días domingos, en este caso lunes festivo de miedo. Hoy sí que la energía está caliente y durante esta semana, porque si notó el señor Contreras, Marte hoy más que nunca está muy cerca a la Tierra. Es uno de los días en los que está mucho más cerca. Mucho más, o sea, más no puede estar. Y pues esto se presta para muchas cosas, ¿no? Para muchas energías, muchas vainas místicas. Cosas extrañas pueden ocurrir en esta noche. Usted, que en este momento se escucha este programa, puede ser la próxima víctima de cualquiera de estos fenómenos. Bienvenidos a una noche llena de insomnia. Leamos un foro. Un foro. Lo escribe Dayenka. Me dijo usted, soy un fiel oyente de su programa, me gustaría saber muchas cosas. Bueno, antes de finalizar este mail, me gustaría contarles una historia para que la agreguen a su repertorio. Una noche yo estaba en mi cama, pues dormidita, calentita, intentando dormir, cuando de repente se prendió una vieja radiola que nunca manteníamos prendida, la teníamos ahí como de adorno. Era la radiola de uno de nuestros abuelos y ahí está, todavía funciona, pero nadie le pone atención y de pronto se prendió automáticamente. Esta está en el pasillo que conecta con mi cuarto, con la sala, y se escuchó una frase de una canción de Shakira. La radiola volvió a apagarse. Aún no entiendo cómo es posible que esto haya pasado si estaba desconectada y vieja. ¿Qué implicará esa frase que alcanzamos a escuchar? Es algo místico, lo dice Dayenka. Muy bien, 11:45. La historia que les cuento en el día de hoy ocurre entre Bogotá y la costa. Eran un par de parejas que celebraban su aniversario y encontraron en un viaje hacia la parte norte del país, hacia la costa, pues en su mejor momento para poder compartir y poder celebrar sus 25 años de casados. Este par de parejas arrancaron de Bogotá. Promediando el camino, estos señores decidieron hacer un alto en uno de estos hoteles de carretera. Lo único que les dijeron era que tenían que tener bastante calma, que la situación era un poco difícil y ustedes lo saben que nuestro país es bien complicada en algunas regiones del país. Por eso decidieron quedarse muy guardaditos en el hotel. Una de las parejas decidió que quería salir a dar una vuelta. El señor del hotel lo único que les dijo era que por favor a nadie, absolutamente a nadie en el camino le fueran a parar, porque tal vez podrían tener un poco de problemas. Por eso, estos señores cogieron su carro y empezaron su viaje. Al regresar nuevamente al hotel, estos señores se encontraron totalmente estupefactos, anonadados, blancos totalmente como el papel. No se sabía exactamente qué era lo que había pasado. Cuando lograron calmarse un poco y contar qué era lo que les había sucedido, argumentaron que habían visto a un hombre totalmente ensangrentado en la vía, un hombre muy mal herido. Ellos, haciendo caso de la sugerencia de no pararle a nadie, continuaron su camino, pero metros más adelante la conciencia les remordió y decidieron regresar y ayudar a este hombre mal herido. Cuando ellos regresan, oh sorpresa, no encuentran absolutamente a nadie. La vía en ese punto tiene una especie de barranco, de caída. Ellos se asoman allí y ven como un auto acaba de ser estrellado. Un accidente que hacía pocos minutos había ocurrido porque aún salía humo y porque aún se notaba que el accidente llevaba pocos minutos de ocurrido.
ellos van hasta allí y se encuentran con que hay una pareja en el interior del auto. La mujer muerta y el hombre totalmente ensangrentado, con el cinturón muy bien puesto. El auto estaba volcado boca abajo. Cuando ellos intentan mirar y poder ayudar a estas personas, se dan cuenta que este señor que se encuentra en el interior del auto no es nada más ni nada menos que el hombre que habían visto sobre la carretera pidiendo ayuda. Extrañamente, nunca se supo cómo llegó allí. Por eso, recuerden, nosotros nunca estamos solos. Y por el contrario, usted que en este momento escucha esta historia puede ser la víctima de cualquiera de estos fenómenos. Soy Héctor Contreras. Feliz día. 8:56 minutos. Esta insomnia. Hay alguien que se llama Marcela Díaz y nos escribe algo sobre las velas o espíritus. Las velas son espíritus femeninos y criaturas capaces de metamorfosearse, o sea, de cambiar de forma, que generalmente habitan en los bosques, lagos, montañas o cuestiones bastante naturales. Dice, en su transformación pueden ser lobos, pero son más peligrosas en forma humana porque suelen ser muy atractivas y atacar fácilmente a sus víctimas. No toleran que se les miente, pueden infligir castigos terribles, en especial a los que incumplen una promesa que les hayan hecho. Lo dice Marcela Díaz en nuestro foro de insomnia hoy en la parte paranormal. 337-8717 es nuestra línea y está abierta para ustedes. Vamos a la línea. Hola, ¿quién está ahí? Hola, soy Lucas. ¿Quién habla? Lucas. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿En qué ciudad se encuentra? Manizales. En Manizales. Lucas, bienvenido. ¿Cuál es su historia? ¿Qué le ocurrió? No, pues yo estaba aquí, era una tarde, estaba con un amigo. Sí. Estábamos escuchando música, estaba el volumen muy alto. Y bueno, entonces salimos pues afuera, pues estamos en la calle. Y de repente escuchamos un estruendo en mi cuarto y pues vinimos corriendo a ver qué pasó. Y fue uno de los parlantes del equipo que como si hubieran tirado al piso. Ajá. Y pues no había explicación alguna por qué hubiera caído, porque como estaba en una repisa no había nada ahí, que otra cosa que hubiera caído. Bueno, ¿y ustedes qué creen que pudo haber ocurrido, que pudo haber producido este fenómeno? No, pues yo no sé, porque en mi casa pasan cosas muy extrañas. ¿Es normal? Sí, es normal. ¿Qué tipo de cosas ocurren, por ejemplo? No, pues digamos, mueven las chapas de las puertas, se escuchan bebés llorar y pues cosas así. ¿Bebés llorar en su casa? Uh-huh. Y no hay bebés, obviamente. No, y a altas horas de la noche. Wow. ¿Han averiguado o han intentado como de pronto investigar por qué ocurren esas cosas en su casa? No, porque pues a la final ya estamos algo acostumbrados. Ah, ya se acostumbraron. Uh-huh. Muy bien. Amigo, pues muchas gracias por estar con nosotros en Insomnia. No, gracias a ustedes. Le deseo una feliz noche. Ok, gracias. Hasta luego. Ahora, vamos a ir directamente hasta nuestra línea telefónica, el 337-8717, donde alguien se encuentra. Hola, feliz noche. Buenas noches. ¿Quién habla? Sandra Milena. Sandra, bienvenida a Insomnia. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, cuéntame qué fue lo que ocurrió. A ver, hace más o menos 9 años mi Ajá. mamá murió. Y mi papá tenía una amiguita. Mi mamá murió pues con la cuestión de que ella había muerto gracias a esa señora que le había hecho un maleficio. Ya alguna vez, hace 4 años antes, esta señora le habían hecho a mi mamá un lavado, no sé, y había salido un animal de ella. Pasado el tiempo y ella cuando... Sí, o sea, ella decía que cuando le habían mandado como un estilo de, ¿qué le digo yo? Como una purga. Sí, como un lavado intestinal. Ajá. ¿Qué pasó? Ella fue al baño y ella cuando entró al baño hizo del cuerpo y ella ¿expulsó dijo un animal? Sí, ella decía que era como algo, o sea, ella sentía que algo la asfixiaba. Ajá. Entonces, mi mamá decía que eso se lo habían dado en agua de panela, una bebida negra. Uy, Dios mío. Y esa señora vivió en mi casa durante muchos años, era la amiga de mi papá. Ajá. O sea, pues uno no cree en esas cosas, pero las cosas fueron, o sea, ya después de muchos años ella se fue de la casa, pues mi mamá se dio cuenta de esas cosas y mi mamá de la noche a la mañana, pues supuestamente le diagnosticaron un cáncer. Extrañamente. Exactamente, porque ella se lo diagnosticaron en septiembre. No, mentiras, ella comenzó enferma en septiembre. Pasó octubre, noviembre, en diciembre ya no podía ni moverse, le echaron de su trabajo. Y en enero, de la noche a la mañana, le dicen, tiene cáncer. 14 días después exactos, ella fallece.
Pero eso no es todo. Cuando mi mami iba a morir, llegamos al cementerio y alguien dice que miren que en la parte de abajo donde la van a enterrar hay una bolsa negra con 2 cocos negros. ¿2 cocos? Sí, o sea, eso es algo parecido a un coco. Son cocas que tienen, o sea, sí, cocos. Ok. Sacan esta bolsa y encuentran los cocos, unas fotos de nosotros, de mi familia, los que quedamos. Uno de mis tíos saca gasolina del carro y al prender esto, automáticamente, pues, alguien de mi familia pierde el sentido. Alguien que no había podido llorar, que había quedado como hipnotizada, no, o sea, no respondía. Automáticamente, cuando prenden candela esto, ella se desmaya. Cuando ella comienza, mi mamá sabía el alfabeto de los ciegos, de los mudos. ¿El braille? Ajá. No, de los mudos. Ah, de los mudos, el de las señas. Ajá. Ok. Ella, supuestamente esta persona que se desmaya, uno de mis primos la alza, la mete a uno de los carros y ella comienza a mover las manos. Pide que tenga cuidado con mi hermana y conmigo, con mi abuela y con la hermana mayor de ella. Ajá. Entonces, al ver, o sea, esa persona perdió el sentido y mi mamá, pues, supuestamente ella estaba hablando. Esa persona no sabía una de las señas que ella manejaba. Esta persona sabía hacer exactamente la ceja que ella no tenía. Y nos dimos cuenta de que algo había pasado, que mi mamá estaba en ese momento ahí, dentro del carro donde estaban ellas. Pues ella, eso hace ya más o menos, sí, o sea, hace 9 años comenzaron todas estas cosas. Ese día me dio, la verdad, pánico. Entrar a mi casa me daba miedo. Y aún así, hoy en día, nosotros sentimos la presencia de ella, que ella no se ha ido a descansar. Porque uno va a sesiones, ella se ha ido a sesiones y me dicen que ella no ha podido descansar, que ella no ha podido superar esto. ¿De cuántos años estamos hablando? A ver, mi mamá murió hace 9 años y la última vez, o sea, fui a una sesión hace más o menos 4 meses y nos dicen que ella no ha podido descansar. ¿A una sesión de espiritismo? Sí, más o menos sería. Ok, y ella no ha podido, ¿por qué no ha podido descansar? Porque supuestamente ella se ha dado cuenta de que nosotros hemos sufrido mucho, que no hemos podido sobrepasar las cosas que han pasado. Entonces ella dice que según el espíritu no ha podido descansar, por lo que nos hace falta algo. Ok, muchas gracias por estar en Insomnio. Bueno, ¿Cómo es que te llamas? Sandra. Sandrita. Sí, ¿Tú tienes niños? sí, tengo una niña. Ah, tienes una niña. Ah, no, era por saber. Gracias, bienvenida a Insomnio. ¿Cómo? Perdón. Gracias, feliz noche. Gracias. Es Insomnia, es 40 Principales que está con ustedes a esta hora. Vamos a dar una vuelta por nuestros foros. Ay, don Contreras, ¿qué vamos a hacer con este programa? Dígame usted. Aquí siempre ocurren cosas extrañas. Esto, no sé, no ocurre ni un lunes, ni un martes, ni un miércoles, pero cada vez que hablamos de estos temas empiezan a ocurrir cosas muy extrañas, a las cuales no es que no nos importen, pero preferimos no darles tanta importancia, porque de lo contrario terminaríamos totalmente locos. 10:38, Foros. Ay, Jesús, bueno, entonces... Pierre Guillén dice esto: el hombre del maletín. Cuando Pierre Guillén tenía 13 años, solía reunirse con sus amigos del colegio y les contaba historias de terror. Le encantaban las historias de miedo y estaban bien informados, de modo que reunía en un banco de un parque cercano al colegio y todos escuchaban atentos el relato de este señor. Conforme ocurrían los hechos, los muchachos que allí se reunían pues empezaban a sufrir una serie de cosas. Se marchaban avisando a Pierre que si luego no podían dormir se iban a enterar de lo bueno o lo malo que estuvieron las cosas, pero siempre era en torno a una especie como de pseudo broma que se quería jugar allí. Una tarde le relató esa historia una amiga de clase. Estaba en la habitación de Lucía, cuya casa estaba en uno de los, más o menos a unos 7 kilómetros de la casa de este señor. Y precisamente aquella historia que parecía no tener un final apropiado y que parecía ser algo traído del más allá, algo que no tenía una explicación lógica, terminó convirtiéndose en realidad. Una sombra empezó a recorrer la casa por cada uno de los rincones donde se encontraban allí. Y en ese momento empezaba a correr un frío
estrepitoso que trataba de calarse en los huesos. Lo más extraño y lo que nadie aún se ha podido explicar es cómo la amiga de este señor, de Pierre, aparece al otro día totalmente descuartizada. Todos creen y asumen que puede ser por esa sombra que llegó a esta casa a raíz de una historia. Lo escribe Pierre a nuestra noche de insomnia. Y es que precisamente esta historia la escogí para arrancar Insomnia porque tiene algo muy especial. Y es que cuando uno escucha un programa como este, cuando está en contacto con este tipo de cosas, se vuelve una persona mucho más, de pronto, por decirlo de alguna forma, una persona mucho más vulnerable ante este tipo de fenómenos. Señores, bienvenidos a una noche paranormal llena de insomnia. Hola, ¿quién está ahí? Hola. ¿Quién habla? Stephanie. Stephanie, bienvenida a Insomnia, ¿cómo estás? Bien, gracias, ¿y tú? Bien, cuéntanos, ¿qué fue lo que ocurrió o cuál es esta historia que tú tienes para la noche de insomnia? Bueno, lo que pasa es que mi abuelita es paisa y se supone que allá hace pues tiempo, cuando ella era niña, ocurrían muchísimas cosas rarísimas. ¿Cómo qué? Una vez ella iba saliendo de su colegio y con el grupo de las niñas grandes vieron una sombra blanca, muy muy blanca. Ajá. Y pues ya era bastante tarde, entonces las alumbró a todas y escucharon una muy fuerte carcajada. Desde ahí pues ellas presintieron que se trataba de una bruja que las estaba persiguiendo. ¿Llegaron a verla en algún momento? No, lo que pasa es que mi abuelita nos cuenta que las brujas en ese tiempo no se veían, porque solamente se manifestaban como fuego, como las sombras que te acabo de escribir, o como animales. Entonces por eso nunca ella vio una bruja. Nunca se pudo llegar a ver. No. 828, ¿me dices que esto ocurrió en dónde? En Medellín. En Medellín. Óyeme, otra cosa, es que yo quería mandarle un saludo a una amiga muy especial que está cumpliendo años hoy. Entonces pues ella se llama Diana Sánchez, y pues quería mandarle un saludo grandísimo y que ojalá lo esté pasando súper bien. Ok, que estés muy bien. Bueno, gracias. Chao. Hay una historia bien particular que dejan en nuestra página de internet. La dice o la cuenta alguien que se llama Edwin Pérez y habla del Kinnu. ¿Qué tal, amigos de Insomnia? Hoy les quiero hablar del Kinnu. Kinnu es un dios de la pampa argentina. Este dios dice tener poderes sobre la vida de las personas. Algunos también inclusive lo llegan a relacionar con el poder de la muerte. Pero lo que no se ha llegado a establecer bien es que este dios puede proteger a su fiel devoto de la muerte. Y es precisamente porque es una figura tallada en hueso humano. Las personas lo utilizan para ser protegidas de algunas energías negativas. Pero hay algunos que inclusive llegan a introducirse esta figura debajo de la piel para que el Kinnu nunca los llegue a dejar morir. O sea, para que se conviertan en personas inmortales. Edwin Pérez, hablando desde el Kinnu, desde La Pampa, Argentina, para Insomnia. Vamos a la línea 337-8717. Allí hay alguien. Hola, feliz noche. Hola. ¿Quién habla? Daniel. Daniel, bienvenido a Insomnia. ¿Cómo está? Bien, señor, gracias. Cuénteme su historia. Bueno, pues voy a hablar sobre dos cosas. Sobre cierto personaje en La Pampa, Argentina. Pues las personas que se introducen esta figura en el cuerpo no pueden morir a menos que se quiten esa cosa del cuerpo. No pueden morir hasta que se lo quiten. Y él es muy vengativo. Ajá. Ya que a las personas que no cumplen pues las promesas que hacen, él se encarga de matar a personas muy cercanas a él. Ocurren accidentes y pues las personas... Y algunas personas se lo introducen en la piel para de esta forma como sellar una especie de pacto en el cual la persona que lo hace tendría poderes casi que sobrenaturales y cosas como de pronto la inmortalidad. De eso estamos hablando, ¿cierto? Sí, claro. Este también es conocido como San la Muerte. ¿San la Muerte? Sí. Ok, no. Bueno, y mi historia es, cuando yo tenía aproximadamente unos 4 años, yo vivía en una casa pues un poco vieja y con un primo nos encontrábamos en las escaleras que eran de madera. Estas daban hacia la puerta.
fue cuando escuchamos el ruido de unas llaves y como que se abría la puerta, pero entonces no se abrió. En este momento nos encontramos con mi abuela y ella estaba dormida. Una sombra pasó y subió hacia las escaleras y empezaron a rechinar, a sonar. Cuando ya se encontraba prácticamente que enfrente de nosotros salimos a correr hacia donde estaba mi abuela. Le contamos todo y ella nos dijo que era el espíritu de nuestro abuelo, que pues ya había muerto y supuestamente había llegado de trabajar pues a muy altas horas de la noche. Nos asustamos mucho y pues esa es mi historia. Ok, mi amigo, pues muchas gracias por estar en Insomnia. Bueno, que esté muy bien. Feliz noche. Chao. Esto lo escribe J y dice: mi mamá me contó que una vez estaba haciendo espiritismo e invocaron a una amiga que había muerto hacía poco tiempo. Entonces la tabla, la ouija, les contestó: no jodan más. Desde entonces no volvieron a invocar más. También una vez le salió una persona que estaba riéndose y no creía que esto estuviera sucediendo, hasta que en la sala donde lo estaban practicando, tanto cortinas como ventanas empezaron a moverse abruptamente. Simplemente quiero recordarles que la ouija no es un juego, es algo demasiado serio. Y tal vez los testimonios que ustedes van a encontrar a lo largo de este programa les dará pie para demostrarles que eso realmente no es un juego. 858, nuestra línea abierta, el 337-8717. Vamos a la línea porque allí ya se encuentra un oyente de Insomnia. Hola, ¿quién está ahí? Buenas noches. ¿Quién habla? Johnny Verdomo. ¿Dani? Johnny. Johnny, ¿usted le puede bajar un poquito a su radio, por favor? Ok, claro. Ok, 859 en Insomnia. Bueno. ¿Listo? Listo. Johnny, bienvenido a Insomnia. Cuénteme, ¿qué fue lo que a usted le ocurrió? Bueno, gracias. Hace 15 años presté servicio militar. Ajá. Estaba yo prestando guardia sobre las 12:30 de la noche en un sector aquí de la ciudad. Ajá. Estábamos reunidos ya para terminar el turno de guardia, el cambio de guardia. Éramos aproximadamente 12 compañeros conmigo. Cuando de repente sentimos que algo sobrevoló nuestras cabezas. Uh-huh. Éramos un grupo grande y todos volteamos a mirar, pero pues ninguno de nosotros decía nada, sino como que cada uno independientemente miraba qué era lo que sucedía. Y eso repetidas veces ocurrió. En un transcurso, un lapso de unos 20 o 30 minutos, estuvo algo pasando sobre nuestras cabezas. El final del cuento es que nosotros nunca nos dimos cuenta realmente qué era, pero el consenso general de todos fue que definitivamente era una bruja o algo, un espanto que nos estaba agobiando. Más allá de sentirlo y de saber que había algo ahí, ¿ustedes pudieron verlo? Vimos un bulto negro. Ajá. Eso era lo que, o sea, cuando ya todos reunidos sentíamos, independientemente cada uno miraba, ¿cierto? O sea, usted lo podía sentir y volteaba a mirar, pero solamente nos dimos cuenta y fue cuando hicimos el consenso entre todos los que estábamos reunidos. Bueno, ¿qué era lo que nos asustó? ¿Qué era lo que pasaba? ¿Y usted qué veía? Entonces cada uno decía lo que le pareció haber visto, ¿no? Y pues decidimos decir que era una bruja. Era como un bulto negro que sobrevolaba nuestras cabezas. Una bruja, muy bien. Amigo, pues Johnny, muchas gracias por estar en Insomnia. Gracias. Feliz noche. Bueno. Hola amigos de Insomnia, les envío una historia corta de fantasmas. Una vez estaba mi mamá en la casa de sus suegros, una casona bastante antigua de la familia en Popayán. De repente escuchó pasos y ruidos muy fuertes. Esto ocurría en el segundo piso de esta vieja construcción, como si moviera muebles. Subió a ver qué era lo que ya estaba ocurriendo, si era que alguien había entrado o algo así, pero no había pasado nada. Entonces, muy asustada, le contó a mis abuelos que al otro día le contaron realmente qué era lo que pasaba, y era que le dijeron que eran bastante normal este tipo de fenómenos en esta casa. Pero hoy, después de muchos años y de haber hecho bendecir la casa con sacerdotes y con todo este tipo de rituales que se intentan hacer, no se ha vuelto a oír nada. Tal vez funcionó, o tal vez fue solamente aquella trágica noche en la que se ocurrían todo este tipo de fenómenos. Lo escribe JM a nuestra página de internet www.40principales.com.co.
Historia para Insomnia. Hola amigos de Insomnia, les escribo desde Medellín para contarles la historia que le sucedió a un amigo hace no mucho tiempo. Resulta que estaban jugando pico de botella en una finca cercana a Santander y la botella giró sin que nadie la haya tocado. Cuando la botella giró, apareció una niña pidiendo agua y decía que venía desde su casa en Medellín, caminando obviamente, y que nadie le había dado siquiera una sola gota de agua. En ese preciso momento, todos se asustaron muchísimo. Y continúa diciendo, esta niña parecía muerta, tenía muchas ojeras, era muy blanca. Un amigo la tocó y se cambiaba de lugar de repente. Esta niña le empezó a salir sangre por la boca y el estómago, parecía una puñalada. También se empezó a colocar amarilla, a hablar en arameo, el idioma que se hablaba en el tiempo de Jesús, decía por acá. En ese momento nadie sabe con exactitud qué fue lo que sucedió esa noche, pero algo raro realmente ocurrió allí. Dice, por favor, espero que la lean el domingo. Saludo a Carolina y a todos los que hacen parte de Insomnia desde la ciudad de Medellín. Hola, ¿quién está ahí? Julián. Julián, bienvenido a Insomnia. ¿Cómo está? Bien, sí, señor. Cuéntenos, ¿qué fue lo que le ocurrió? Lo que pasa no me lo ocurrió a mí, me ocurrió a una amiga. Ajá. Ella no vivía acá, vivía en Santander, en un municipio que se llama... en Santander. Ella contaba que cuando era muy chiquita vivía en un pueblo pero que era viejo y entonces la calle era de piedras. Cuando de un momento a otro toda la gente comenzaba a gritar el diablo, el diablo, el diablo, entonces toda la gente se entraba. Ella a lo que se entró se agachó por la puerta y miró cuando pasó una sombra negra en un caballo y a lo que pasó dejó fuego en el piso. Nadie sabe qué fue lo que pasó ni nada, no se ha vuelto a pasar nada. Desde ese día no volvió a ocurrir nada. Desde ese día. Y siempre se quedaba la sombra negra en el piso. Ah, la sombra siempre permanecía ahí. Sí. ¿Qué figura? Como la quemadura del fuego quedaba ahí en el piso. Ok, más o menos, ¿qué forma tenía esta figura? No, o sea, pasaba como un tipo, pero todo negro, en un caballo negro con un sombrero grandísimo. Uh-huh. Pasaba por la mitad de la cuadra y botando fuego. A lo que pasaba dejaba fuego en el piso. Wow, muy bien. Amigo, pues muchas gracias por estar en Insomnia. Listo, gracias a ustedes. Feliz noche. Laura nos escribe y dice, hola amigos de Insomnia, la historia que les voy a referir le ocurrió a mi papá. Él vivía en una finca en San Francisco, Cundinamarca. Él iba hacia el pueblo y eran más o menos las 4:30 de la mañana. Y por el lado de ellos pasó una señora que tenía fama de ser bruja. Sin embargo, él la saludó y unos metros más adelante vio cómo esta señora... le empezó a ocurrir cosas extrañas. Él pasó al lado de ella y se estremeció ante todo esto. Comenzó a correr, corría y corría, pero esa mujer se la encontraba a cada metro, cada momento. Él corría y sin embargo volvía y se la encontraba, y más adelante volvía y se la encontraba. Tal vez fue la peor noche o la peor madrugada de la historia de mi papá. Lo escribe Lorena a www.40principales.com.co. Vamos de una vez a la línea. El 337-8717 está abierto. Hola. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Giovanni. Giovanni, bienvenido a Insomnia. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Qué le ocurrió? No, pues la historia me la cuenta mi papá que pasó en el pueblo de él en Vergara, Cundinamarca. Ajá. Que había una casa donde vivía una familia, la señora, el señor y pues un niño. Y entonces pues el señor tenía su parcela, ¿sí? De maíz. Sí. Tenía su tierra de maíz. Entonces a él le pasaba que los cuervos se le comían todo, o sea, todos los animales le dañaban todo y el man pues no progresaba, ¿sí? Y entonces pues él un día se aburrió y entonces invocó al diablo. Entonces dice que él de tanto así llamar al diablo que dice que se le apareció el diablo. Ajá. Entonces me cuenta mi papá que entonces el señor hizo un pacto con el diablo de que él le protegía el maíz por toda la vida, la tierra de él, y que él se le llevaba el alma, ¿sí? Ajá. Pero entonces que el diablo le dio 5 años y le dijo que si en los 5 años no le pasaba nada a la tierra de maíz, pues que entonces se le llevaba el alma, ¿sí? Ajá. Entonces cuenta que
bueno, pasaron, entonces ya se iban a cumplir los 5 años. Entonces el señor estaba desesperado y estaba asustado porque pues al maíz no le pasaba nada, ¿sí? Y él recogía todo y él había hecho su plata, su dinero con eso. Entonces él estaba asustado y entonces él le contó a la mujer. Entonces la mujer pues también, entonces 3 días antes de que se cumpliera el tiempo que pactado con el diablo, la mujer llegó y se desnudó toda. Y se echó el cabello por delante, se puso un crucifijo en el cuello, y entonces llegó y se fue gateando así y rezando hasta el maíz. Y entonces él dice, o sea, es que cayó ese día una tormenta y la cogió un trueno a la vieja, pero entonces no le pasó nada, y la muchacha pudo dañar todo el maíz antes de que se cumpliera el tiempo. Y entonces él dice que eso se oían unos gritos tenaces allá en ese pueblo, en Vergara, y que ese día casi, mejor dicho, que de los truenos que le caían al maíz. Ajá. Y no, pues el man perdió toda la casa, se le derrumbó con todo, o sea, se le derrumbaron, le cayó un trueno a la casa pero no, pues la vieja quedó bien y eso es lo que me cuenta mi papá que pasó allá en ese pueblo. O sea que realmente estaba ocurriendo algo extraño. Sí, o sea, sí, después quién sabe si sería el diablo o no, pero el man dice que hizo el pacto y todo, pero la mujer pudo salvar al marido. Sí. Ok, amigo, 9:21 en la noche de insomnia. Amigo, gracias. Shadow Fox nos escribe: hola amigos de insomnia, una vez en el colegio unos amigos decidieron jugar a la Ouija. Yo los acompañé pero no jugué en ese instante. Sentí que alguien nos estaba observando. No le presté mucha atención. Al día siguiente, al llegar a clases, vi a una niña con un vestido negro, pelo blanco, al igual que sus ojos, y piel muy pálida. En ese momento se me acercó y con una voz muy tenebrosa me dijo: dile a tus amigos que no soy un juego. Luego la niña desapareció y en ese instante mis amigos me contaron que alguien los había atacado en la noche. Por favor, no jueguen esto, porque no es un juego, ya que es muy peligroso y nunca estamos solos. Lo escribe el Shadow Fox a www.40principales.com.co. Alejandra también nos escribe a Insomnia: hola amigos de Insomnia, espero que lo lean lo que les voy a poder contar. Esto le pasó a un primo de un amigo. Resulta que el primo de mi amigo lo estaba molestando una bruja y él le comentó que su abuela le dijo que si no importaba gastar las lentejas y los frijoles y todos los granos del mercado. Él le respondió que no, y ella le dijo que cuando se fuera a acostar, todo lo que le había dicho o todo lo que había hecho de mercado lo colocara en una esquina de la casa. A la madrugada la abuela le dijo que se levantara. Cuando prendieron la luz había una bruja recogiendo cada uno de los granos que allí estaba, y que su abuela le había dicho que tenía que pegarle con una penilla, con la parte plana. Al otro día fue a mercar aquí a un sitio bastante conocido en la ciudad de Armenia y vieron una señora con un escote marcada con un planazo. El primo de mi amigo dijo que esa era la bruja y todos la encerraron en un descuido. Pero lo más tenaz es que esta mujer se logró volar. Mi historia es real y ocurrió aquí, cerca de mi casa. Lo dice alguien que se llama Alejandra y que está a esta hora llena de insomnia en 40 principales. Damián nos escribe un foro a Insomnia: hola amigos de Insomnia, les escribo desde Bogotá y por favor espero que lo lean. Esto me ocurrió cuando era joven y salía de rumba un día normal, como cualquier otro. Salí con un hermano, nos invitaron unas amigas, pues lo raro es que ellas nunca salían de día. Cuando nosotros la invitamos, mi hermano no le vio ningún problema y pues en ese aspecto realmente salimos esa noche, tomamos algo, dice por acá, tardaron mucho, mi hermano se fue a ver qué ocurría, que salieron un momentico, que mi hermano fue a ver qué ocurría y oh sorpresa, cuando vio en el baño unas amigas chupando la sangre de la niña. Estaba tan asustado que se fue corriendo. Cuando lo alcancé lo vi como con unos moretones. Al cabo de un tiempo mi hermano resultó rasguñado y además
con unos moretones impresionantes. Nos tocó cambiar de casa, pero eso no funcionó porque siguieron ocurriendo este tipo de cosas. Niñas extrañas y niñas que hacen parte de Insomnia Paranormal por aquello de la parte de los vampiros, que tan de moda está por estos días y que obviamente también hizo parte de Insomnia semanas atrás. 9:30, voy a la línea porque hay una historia más que ustedes cuentan a través de Insomnia. Hola, ¿quién está ahí? Hola, habla con Nelson. Nelson, bienvenido a Insomnia. ¿Qué le ocurrió? Eso hace como ¿qué? 6 años atrás. Estaba prestando servicio y pues a mí me tocaba relevar a un compañero a las 12 de la noche. Ajá. Pues la guardia era en una garita que tenía como unos 6 metros más o menos. Y pues yo me subí, él se fue el cabo con él y eso pues. Entonces yo me senté, coloqué mi fusil en medio de las piernas, pues y me senté a ver la noche, la luna pues. Ajá. Estaba bastante gris, más o menos así como esto. Eso pasó en Cartagena. Sí. Entonces, pues yo me quedé ahí viendo lejos así y de pronto, o sea, como la garita tenía el techo y detrás del techo estaba como unas ramas colgando, así como un palo de esos de espinas. Sí. Y entonces, espera un momentico, salga de acá. Entonces, esas ramas comenzaron a tocar así el techo. Entonces, yo sentí que, o sea, de un momento a otro sentí que algo así se posó encima de las ramas, ¿sí? O sea, sentí como que algo se había posado así. Y entonces en ese momento, pues a mí no me dio miedo, ¿no? Pues yo digo así. Y entonces, al ratico, al frente de donde nosotros, o sea, donde yo estaba prestando la guardia, queda así como un silo, eso donde guardan esos fusiles y armamentos así de la base. Ajá. Entonces, de un momento a otro vi un grito, o sea, un grito que duró como medio segundo, como una niña como unos 7, 8 años. O sea, un grito horrible, me dio mucho miedo y pues yo, no me movía, me quedé ahí inmóvil. En ese puesto y sentí que el cuerpo se me crecía, la cabeza, o sea, era algo horrible, ¿no? Ajá. Tenaz. Y entonces, bueno, me quedé ahí y entonces como unos 5 minutos, unos 10 minutos más o menos, ya pasó todo y eso, pues yo me quedaba preguntando qué había pasado y eso, pero solo, ¿no? Porque estaba solo en eso era un monte bien grande. Ajá. Al día siguiente, pues yo le comenté a los compañeros y eso, unos paisas que estaban ahí conmigo y eso. Entonces, ellos me dijeron que averiguara y nos fuimos al otro lado del pueblo, que queda un pueblo que se llama Caño del Oro. Y resulta que en ese pueblo hace como le digo, en la historia así en la época así, o sea, era una época grande donde allá llevaban a la gente que le daba lepra. Sí, y esa gente, pues, el gobierno, como en ese tiempo no tenían la cura para la lepra, resulta que cogieron y bombardearon esa isla y mataron gente y toda esa cosa. Y entonces, resulta que del lado atrás donde yo estaba la garita, había un cementerio, o hay un cementerio. Ajá. Entonces, pues, ellos deducieron de que ese grito pudo ser una niña que, pues, murió en medio de la batalla y por la otra, pues, puede ser una bruja. Pero las cosas me pasaron a la misma vez, o sea, a la vez. Ajá. Fue horrible, o sea, yo me sentí así como me siento ahora, porque es que siempre que cuento la historia me da mucho miedo. De solo recordarlo le da bastante miedo. Uy, sí, horrible, tenaz. Ok, amigo, pues muchas gracias por estar en Insomnia. Bueno, muchas gracias a ti. Una feliz noche. Bueno, chao. Esto lo escribe Gugu y dice algunos favores que nos hacen los espíritus. Esto le ocurrió a una amiga la cual me contaba que cuando ella era pequeña, una vez con el primo le sacaron dinero a la mamá, algo así como medio robado, pero que después lo devolvieron y al final no lo devolvieron, jamás ocurrió.
para la mamá, pero la mamá se dio cuenta y les dijo que iba a pedir un espíritu que los cogiera para que no lo volviera a hacer eso. El primo no se asustó, pero mi amiga sí. La mamá decía que para pedirle un favor a un espíritu es dejar una sábana blanca colgada y debajo un vaso con agua y se le pide el favor. Luego, llegada la noche, pues mi amiga durmió con su madre. Como a eso de la madrugada, más o menos 2 de la mañana, se despertó por un ruido que estaba afectándolos de tal forma. En ese momento ella sintió mucho miedo, miró hacia todos los lados y no vio nada. De repente sintió que alguien le pegó en la espalda, muy pero muy fuerte. Se escuchó durísimo, pero allí no había nadie y observó que su madre estaba en ese momento totalmente dormida. Ella supo que era su castigo por lo que había hecho. Por eso nunca estamos solos, lo dice Gugu desde nuestro foro de insomnia. 9:48, la quinta noche del 10º mes del año 2003 está con nosotros, llena de insomnia. Voy a la línea. Hola, ¿quién está ahí? Hola, buenas noches. ¿Quién habla? John. John, bienvenido a Insomnia, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Bueno, cuéntenos qué fue lo que a usted le ocurrió. Bueno, esta es una historia que sucedió en un pueblo al sur del Huila. Un señor le ofreció el alma al diablo a cambio de dinero. Este señor, de un momento a otro, pues sus negocios aumentaron, consiguió propiedades y se volvió una persona pues con mucho dinero de un momento a otro. Ajá. Luego, cuando se estaba acercando el día de que se cumplía el pacto con el diablo, el día que el diablo llegaba por el alma de él se puso a tomar y andaba en un caballo por todo el parque tomando, borracho todas las noches. El día antes de que llegara el diablo por el alma, él se suicidó. Le hicieron el entierro normal y la noche que se cumplía el plazo, esa noche fueron y lo sacaron de la tumba por los pies, sin abrir la bóveda ni nada, como si lo hubieran jalado de los pies y si lo hubieran arrastrado y el rastro se perdía en el río. Pues todo el mundo, las personas que conocían del caso y a las que él le contó que le había vendido el alma al diablo, dicen que pues que fue el diablo el que llegó por el alma de él y que como se había suicidado, entonces que por eso se habían llevado el cuerpo. Y cada año, por la fecha en la que sucedió este evento, se escucha penando el alma del señor por el parque de este pueblo y a caballo, siempre borracho, y lo sienten esa misma fecha. Eso es lo que pasa. Wow, muy bien, 9:50. John, muchas gracias por estar en Insomnia. Bueno, señor. Feliz noche. Gracias. 9:50, Linda Orozco nos escribe: hola, les cuento que mi clon está en mi casa enterrado. Les cuento que hace ya 15 años se anda apareciendo una niña igual que yo, con los mismos ojos, igual de estatura. Me asustaba con sus aladridos y aruñándome en la cama. Al poco tiempo me enteré de que esta niña estaba enterrada en mi casa y precisamente la había matado el papá. Le escribe Linda Orozco a nuestro foro de Insomnia. 22:10 de la quinta noche del 10º mes del año 2003. Soy Héctor Contreras y es para mí un gusto presentarles la Insomnia Paranormal. Stephanie Pérez nos escribe a nuestro foro y dice: hola muchachos, ¿cómo están? Hace aproximadamente 2 años yo me encontraba durmiendo sola en mi cama. Me encontraba tranquila, soñando, cuando de repente en uno de mis sueños se borraron. Entonces de arriba se prendió una luz y empezó a aparecer un hombre calvo con los ojos rojos. Este hombre, de aspecto bastante tenebroso, me dijo: Stephanie, yo tengo el poder. Yo sentí un frío que me entró desde la espalda y me salió por el pecho, dejándome totalmente inmóvil. Me sentía desnuda y no podía gritar. Entonces, no sé cómo saqué fuerzas y grité a mi padre. Él prendió la luz y yo desperté. Luego me fui a dormir con mi padre y no volví a escuchar a este señor diciéndome: Stephanie, yo tengo el poder. En ese momento traté de no ponerle atención y por fin pude quedarme dormida. Espero que lean mi historia y déjeme decirle que su programa es genial. Un beso para todos. Y simplemente cuento esto para demostrarles que ni siquiera estando dormidos podremos alejarnos de los seres extraños de la noche.
Andrés Moreno nos escribe y dice lo siguiente. Hola amigos de Insomnia, este relato me lo contó mi madre hace mucho tiempo. Resulta que esto sucedió en las cercanías de un pueblo de Boyacá. El tío de mi mamá era bastante terrible y le gustaba el trago. Una noche, más o menos a eso de las 9, se encontró llegando a su casa un chinchorro con una sombra negra que estaba meciéndose. Al ver la sombra, se paró y se abalanzó encima, tratando de ahogarlo, pero el tío sacó un machete y se enfrentó rasgándole así una especie de capa que llevaba. Continúa diciendo que la sombra entonces le dijo que se encontraran el siguiente día en un cerro conocido muy cercano a este pueblo a la medianoche. El tío Ramiro no fue esa noche, pero al día siguiente se encontró un hueco enorme lleno de telarañas. El tal Kikakui es un espectro que suele aparecerle a las personas en cierto modo mala gente, a las cuales se les revela en el sitio exacto de la huaca. Y en su aspecto es como el de un hombre alto, de barba muy larga, y sus dedos también por lo general son bastante largos y extraños. Su pulgar tiene una uña enorme y hueca, la cual usa para silbar y avisar que está muy cerca. No siendo más, me despido de ustedes, esperando lean mi correo y que puedan dormir en paz. Lo escribe alguien que se llama Andrés Moreno a nuestro foro de Insomnia. Es Insomnia que está con ustedes, 9:55, voy a la línea. Hola, feliz noche. Buenas noches, doctor. ¿Quién habla? John Freddy. John Freddy, bienvenido a Insomnia, ¿cuál es su historia? A ver, yo soy guardia de seguridad, o vigilante, pues. Sí. Yo estaba prestando servicio en un hospital. Sí. Con otros 2 compañeros más. Sí. Recién llegado, todo era normal. No pasaba nada. No pasaba nada. No sentíamos nada. Pues todo normal. Uh-huh. Pero al cabo del tiempo empezaron a sentirse las sillas de ruedas sonar por todos los bolsillos. Uh-huh. Y nos asomamos a mirar y nada. La silla de ruedas ahí parada. Estábamos en un cafetín haciendo unos cafés, cuando de pronto la puerta de atrás empezó a moverse. Eso eran como las 10 de la noche y nosotros esperando a que saliera alguien y nada. Entonces nos asustamos al ver que nadie salía y empezamos a darle vuelta a todo el hospital a ver que de pronto no se hubiera quedado alguien por ahí, y empezaron a cerrarnos las puertas y a tirárnoslas. Y eso sucedió varias veces. ¿Ustedes sabían? Varias veces. ¿Alguna vez llegaron a saber realmente qué era lo que allí ocurría? Ahí es lo bueno. Una usuaria en el día llegó normal, se levantó y dice que llegó una enfermera a asearla, que le tocaba ya la hora de aseo. Y sí, se fue, se bañó, arreglaron la cama y ella volvió y se acostó. Cuando al rato llegó la enfermera que le tocaba ayudarla a bañarse. Y le dijo, venga pues, que le toca baño. Ajá. Y la señora le contestó, no, pero es que yo ya me bañé. ¿Usted ya se bañó? ¿Y quién la ayudó? Una enfermera monita que está por ahí. Ella vino y me dijo que me tocaba y me ayudó y me bañó. Ajá. Pues la enfermera empezó a averiguar quién era y no existía esa enfermera ahí. Ajá. ¿Qué fue o quién fue entonces? No se sabía quién había sido. Más tarde hicieron una reforma en esa clínica. Ajá. Y empezaron a tumbar muros y todo eso. Encontraron una cava. Sí. Que estaba toda como en aluminio alrededor. Y en un muro había un muro muy quemado. Y nadie sabía de esa cava. Nadie tenía ni idea que eso allí estaba ocurriendo. Ni idea que eso existía. Vea pues. Según relatos, eso había sido de monjas.
y habían inclusive como de esos hornos de ladrillo. Ajá, de los antiguos. Donde cocinaban ellas. Sí. De esos antiguos. Excavando en el piso, reventando el piso, encontraron unos huesos humanos. Wow. De niños y de adultos, varios. Ajá. Y después de que sacaron esos restos, no se volvió a escuchar nada en el hospital. Era tal vez a raíz de eso, entonces. Pues todo el mundo se basa que era a raíz de eso. Caray, muy bien. Hombre, pues muchas gracias por estar con nosotros. ¿Listo, doctor? Una feliz noche. Feliz noche. Vale. Bueno. Atención a esta historia que nos deja alguien que se llama Cristian. Cosas paranormales, pues esta historia empieza así más o menos. Estaba un amigo caminando por una carretera. El papá de mi amigo le dijo que si sentía una presencia mirara sobre el hombro izquierdo y si llegaba a ver una sombra corriendo, preguntara quién es. Y si no le contestaban, pues aumentara el paso, o mejor aún, si pudiera caminar rápido o inclusive correr. Después vuelve a preguntar y mira sobre el hombro izquierdo, y si no le responden, pues ahí sí para preocuparse, porque esa sombra es la misma muerte. Y precisamente cuenta que en esta carretera han encontrado muchos cadáveres a raíz de esto. La muerte siempre está rondando por ahí. 10:01 minuto, es Insomnia en 40 principales. Ahora a las 10:12 de la noche vamos a la línea. Hola, ¿quién está ahí? Mars, ¿cómo está? ¿Bien? Sí, estoy bien. Bienvenido a Insomnia, cuénteme su historia. Bueno, la historia empezó cuando estábamos yo y mis primos en una finca ganadera que queda por los alrededores de Pereira. Ajá. Entonces, todo empezó cuando mataron una vaca que estaba embarazada y que se enfermó, entonces la tuvieron que matar. Y entonces ella, pues le sacaron el hijo. Entonces uno de mis primos, Santiago, cogió el pequeño ternero que apenas se estaba formando y como que le gustó y se fue a jugar con él por toda la finca. Ajá, el feto. Sí. Entonces, luego, el perro lo enterraron, ¿ves? El ternero. Y cuando llegó... entonces luego por la noche estábamos todos en un cuarto y como que se proyectaba una cruz por la luz de la ventana. Y entonces cuando vimos que se apagaron los tacos de la finca y estábamos todos oscuros y entonces como que se oyeron unos pasos. Abrimos la puerta y había un hombre más o menos de 2,5 metros de alto. Mi primo avisó, entonces nosotros ahí mismo pensamos que era como que eran unos que cuidaban allá, pero no, el hombre caminaba bien. Si fuera uno encima del otro, pues se notaría porque caminaría raro, no, caminaba completamente bien. Entonces nos asustamos mucho, empezamos a llorar y todo eso, y todavía seguía la proyección de la cruz ahí. Entonces cerramos la puerta. Luego la volvimos a abrir y ya no había nada, las luces estaban bien. Y luego vimos donde habían enterrado el ternero y estaba como una cruz hecha de vacas que habían ido ahí como a formar una cruz ahí alrededor. Y esa es toda la historia. Amigos, una pregunta. ¿Ustedes qué creen que pudo haber ocurrido ese día? ¿Qué creen que fue lo que ocasionó toda esa serie de actos extraños? No sé, yo creo que pudo ser el espíritu del ternero, porque ¿qué más habría podido ser? Y que lo hayan irrespetado mi primo jugando con él. Ok, me dice que esto fue cerca a Pereira, ¿no? Ajá. Ok, amigo, muchas gracias por estar en Insomnia. Gracias a ustedes, genial programa. Vale, bienvenido, una feliz noche. Bueno. Angélica Henao nos escribe, dice: quisiera saber más sobre los espíritus y realmente si nosotros los sentimos o cómo los podemos presenciar, porque en mi caso, cuando estoy en mi cuarto siento que alguien está a mi lado, siento que me llaman y siento cosas que resultan bien extrañas de explicar. Por ejemplo, a uno se le pierden las cosas, al instante le responden, le sacan de la duda, le dicen dónde están las cosas. Una voz extraña siempre está ahí, aparece en mis sueños, aparece en mi cuarto, aparece cuando estoy sola.
siempre está ahí. Por eso doy fe de que nunca estamos solos. Los ingente, dice acá, lo siguiente es para contar que ayer tipo 12:30 de la noche escuché un ruido en la calle que me despertó. Eran como unos cascos de caballo, pero solo se escuchaban 3 y se escuchaba como si caminara, más o menos como si el caballo estuviera cojo o mocho. Pero bueno, lo cierto es que tenemos una historia muy particular que les queremos contar a ustedes. Dice más o menos lo siguiente. Dice, no me atreví a salir porque una señora sintió 2 cascos y le cayeron en la puerta. Es que está un poco enredado, pero más o menos la historia de este señor dice que él intentó salir ayer a ver realmente qué era lo que estaba ocurriendo porque solamente escuchaba 3 cascos de un caballo. Él cuando intenta salir se da cuenta que en la puerta hay una señora de un aspecto un poco macabro, vestida de negro, pero era tan pálida que su rostro como que resplandecía en medio de la oscuridad. Él le produjo esto tanto miedo que lo único que hizo fue gritar y volver y meterse en su cama. Son las cosas extrañas que ocurren en nuestro mundo y usted, que escucha Insomnia, puede ser la próxima víctima de cualquiera de estos fenómenos. 10:18, voy a la línea, ya hay alguien. Hola, feliz noche. Sí, buenas noches. ¿Quién habla? Juan David de Medellín. Juan David, bienvenido usted y todos nuestros amigos de Medellín. Cuéntenos, ¿cuál es su historia? Sí, es para compartir una historia que es de una finca que tenemos en Río Negro. Ajá. Y en esa finca a veces pasan cosas raras. Por ejemplo, mi hermano, que le gustan mucho los caballos y los animales y todo, él se iba anteriormente los viernes para la finca por la noche, se quedaba ese domingo. Y resulta de que un día llegó a la finca y se acostó como a las 10 de la noche. Cuando de pronto empezó a ir una señora como llorando por allá atrás de la finca. Y entonces él dijo, el mayordomo era que está peleando con la mujer o alguna cosa. Y no. Al momentico volvió a llorar, pero ya se oía como más cerquita. Entonces él fue y miró al donde el mayordomo, que queda la casa enseguida, y estaban dormidos. Entonces el mayordomo le dijo, no, acuéstese que eso es la Llorona. Entonces el hermano mío, pues que no cree en eso. Ahí se fue y se concentró el perro pues que tenía para la pieza. Cuando ya los gritos eran más cerquita y más cerquita y fueron llegando hasta el corredor. Entonces el hermano mío bregando a sacar el perro pues para que lo defendiera, el perro era con el rajo entre las patas y bajo la cama. Muerto del susto. Entonces él ahí sí se asustó, él no cree en eso, pero sí se asustó. Entonces duró como 5 minutos y dice que ese cero, no sé, era dándole a las puertas, a las ventanas y todo, hasta que ya como a los 10 minutos ya se desapareció. Y entonces ya él, mejor dicho, no nos veía ir para la finca después. Nunca más. Bueno, después no se volvió ahí solo los viernes, sino que ya cuando ya gente. Otra cosa es que, por ejemplo, mi mamá el otro día y mi papá estaban como a las 2 de la tarde, almorzaron, y como no estábamos ninguno de nosotros, se iban a acostar un ratico pues por la tarde. Resulta de que mi papá dijo, no, allá acuéstese que yo ya voy, que tengo que decirle unas cosas al mayordomo. Mi mamá se acostó. Al rato mi mamá se levantó y dijo, ay, ve, pero ¿por qué te levantaste después de mí? ¿Por qué te levantaste y no me avisaste? Y mi papá dice que no, es que vinieron los vecinos y yo no me podía acostar. Y ella, ¿cómo así? Yo sentí que usted se acostó al lado mío y usted se cobijó y todo eso. Y entonces ya desde eso mi papá y mi mamá ya mejor dicho cariñan a la finca y les da miedo porque en la finca se oyen cosas raras y todo eso. Es más, nosotros en noviembre estuvimos bregando a ir y a ver si pronto salía un entierro o algo pues a partir de esos ruidos y no, nada. Nunca encontraron respuesta. ¿Qué creen ustedes que puede ser lo que hay o qué es lo que ocasiona este tipo de fenómenos en la finca? Vea, nosotros hemos buscado en el piso, en las paredes y todo eso, a ver si de pronto, y siempre es en una esquina. ¿Siempre es como en el mismo sitio? Es donde anteriormente había una cama ahí, que es donde han ocurrido cosas, y no hemos encontrado nada. Por ejemplo, cuando yo era novio, la señora estaba durmiendo ahí, y sintió que por la noche llegaba alguien, llegaba, y tan se sienta en esa cama. Y no prende la luz, nadie, y le ocurrió a varias personas, pero no hemos podido encontrar qué es. Ni idea qué será. De pronto una persona que vivió antes ahí o alguna cosa, pero... ¿Han averiguado sobre la historia de la finca? Por ejemplo, alguien que haya muerto ahí o algo así. Exactamente, de dueños anteriores, y no. Es más, el hermano mío también, en la manga a veces ve como unas lucecitas azules. Él como que ha tratado de ir, como él se mantiene hasta ahora con los perros, él es amante de los perros, y los perros ahí mismo se entran, si lo dejan solo, entonces a él le da miedo, y dice, no, de pronto es la guerrilla o alguien así, como él no cree en eso, sí. Y se entra.
Oiga, pero está bien extraño. Me dice que esto ocurre en donde, en Río Negro, ¿no? En Río Negro, sí. Muy bien, amigo, pues muchas gracias por estar con nosotros en Insomnia. Ok. Una feliz noche. Que estén bien, hasta luego. Chao.